Y si al caminar por la calle, o en el transporte público, o a través de la plaza, tú y yo, sin antes conocernos, cruzamos nuestros caminos sin ninguna vez saberlo? ¿Qué tal que aquellas casualidades que aparentemente pasan todos los días, según nosotros, sin ninguna razón, en realidad tienen un sentido que pasa ignorado a través de nuestros ojos? ¿Realmente los accidentes son un sinsentido o tienen un porqué? ¿La justicia ha perdido todo sentido actualmente? Y miren, fácilmente puedo distinguir entre tres tipos de películas, tres tipos de filmes, muy fácilmente. Aquellos filmes, aquellas películas que definitivamente no me gustan. Aquellas películas buenas, estas películas que puedo ver una y otra vez, aquellas películas con las cuales me divierto, algunas de ellas que también me han inspirado y las películas que simplemente me vuelven loco. Y Tres colores rojo o simplemente rojo, pues es una película que prácticamente me vuelve loco, me vuela la cabeza, me alucina bastante y es de esas películas que han pasado a la historia como uno de los grandes filmes de toda la historia. Y este filme, dirigido por Krzysztof Kieślowski, es un filme que cada vez que lo vuelvo a ver, siempre me quedo con esta sensación como de que todo está conectado, como de que todo pasa por algo, de que nada es una simple casualidad, pero al mismo tiempo te deja estas preguntas que te dejan los grandes filmes o las grandes películas de la historia. Y eso, como lo he repetido en varias ocasiones en este podcast, e incluso en el último episodio que grabé sobre Robot Dreams, eso es lo que a mí me gusta de una película así. O sea, me gustan las películas con finales fijos, pero las películas las cuales te dejan pensando, cuando sales del cine y la conversación empieza a fluir sobre lo que acabas de ver y sigues todo el día pensando en qué acabas de ver y cómo tal vez eso influye en tu vida o te reconecta y te resignifica con todo lo que pasa en tu vida. Es a mí ese el tipo de películas las cuales me vuelven loco y me fascinan y puedo ver una y otra vez. Y sinceramente no había que, o sea, me moría de ganas de hablar por esta película, pero no sabía cómo hacerlo. Bueno, la verdad sí sabía, pero me encanta tanto y me vuelve tan loco esta película que no sabía muy bien por por dónde abordar el tema, puesto que siempre que la veo, digo, pues la podemos abordar bajo la perspectiva del psicoanálisis junguiano o freudiano, o por parte de todas estas sincronicidades, o tal vez también por el tema del tiempo, y ahorita te voy a explicar por qué del tiempo, o por la parte de las interconexiones, porque es una película que si tú analizas bajo el lente filosófico o el lente psicoanalítico, vas a tener una conversación que no va a acabar y es lo que quiero pues en este capítulo, no un capítulo infinito, no para nada, sino como que ser muy puntual con lo que te quiero platicar sobre esta película, porque podría estar hablando horas y horas y horas de cada una de las cosas que se nos presentan en esta película. Y bueno, vaya, la sinopsis. Es muy sencilla la sinopsis. Valentín es una estudiante que se gana la vida como modelo. Un día va por la carretera y atropella a un perrito y de ahí empiezan a surgir toda una serie de circunstancias que empiezan a cuestionarse, más bien que la hacen cuestionarse su vida misma y cómo cada una de las circunstancias parece que tal vez no tiene ningún tipo de sentido, ni ninguno de los personajes que se nos van presentando a través de la película, pero al final vemos que sí lo tiene. Antes de como que entrar un poco más en los terrenos más profundos de este filme, quisiera decirte que esta película se encuentra en Movie y se encuentra en YouTube. En YouTube se encuentra subtitulada al español, en Movie, como todas las películas, en su idioma original y subtituladas pues al idioma que tú quieras. Y si bien no tienes Movie,
y la quieres ver en YouTube, está muy bien, está muy decente la calidad, pero la calidad que tienen las películas que están en Movie simplemente son de otro nivel. A ciencia cierta no sé si esta película está restaurada en Movie, pero es que esa es otra cosa de la que te quiero platicar. Bueno, eso primeramente, si no has visto Rojo, por favor, corre a verla ahora mismo a YouTube, corre a verla ahora mismo a Movie, porque no quisiera como que veas este podcast y no entiendas nada porque no has visto Rojo. Y la verdad es que Rojo es de esas películas que yo quisiera volver a ver por primera vez, porque cuando la vi por primera vez salí con el cerebro hecho sopa y con el corazón vacío, pero roto, pero con una curita, pero no sé, o sea, fue tan cañona la experiencia que tuve. Y cabe mencionar que esta película es la última de una trilogía. Em, si tú no has oído nunca hablar de Krzysztof Kieślowski, es uno de los grandes directores de todos los tiempos. A mí me encanta la filmografía de Krzysztof Kieślowski, y sobre todo esta trilogía. Disfruto menos de Blanco, la película que está en medio de la trilogía. Es la película que yo disfruto menos, si bien es una muy buena película. No me fascina tanto, y Azul, que es con la que empieza la trilogía, es de las películas más bellamente filmadas para mí, pero Rojo, sin duda, tiene todo lo que yo busco en una película, y eso es también lo que te quiero platicar. Pero bueno, antes de eso quisiera como que leerte lo siguiente, que es la descripción que tiene la película. Es una película de misterio, romántico, dramático, psicológico, artístico, helvética, polaca, francesa. Sí, todo eso es Rojo, y no lo escribí yo, lo vi en Wikipedia, lo estoy diciendo literalmente desde Wikipedia, porque todo eso es Rojo y es una combinación bastante extraña, una combinación que parecería no funcionar, pero realmente funciona, y es porque está escrita demasiado bien, está filmada con una maestría impecable, y me encanta de verdad el manejo de la luz en esta película. Y pasa algo con los filmes de los 2000 para atrás. En este caso, esta película salió en el 94 y me encanta realmente el manejo de la luz que tiene en todas las películas de Krzysztof Kieślowski, y la paleta de colores, la filmografía, o sea, todo antes, parecería que, o sea, mediante avanzan los años, como que la imagen se estandariza. Se estandariza en esas fórmulas tipo Marvel, en esas fórmulas tipo película de acción, película de terror. Se establece como que muy eh, firmemente cómo se debe ver cada cierto tipo de película, y eso es algo que yo, la verdad, pues me asfixia un poco del cine actual. Y afirmar que el cine está muerto es una tontería totalmente, porque siempre salen películas que logran cautivarte y todo ello. Sin embargo, lo que pasa con esta película es que pasa una cosa realmente interesante, y me encanta cómo se ve. Si bien, como lo vuelvo a decir, tengo una versión en DVD y no se ve tan bien como la versión de Movie, pero, o sea, está cañonamente filmada, y el cómo se ve cada una de las texturas, este grano tan característico del filme, de la película en físico, eh, pues da un aspecto mucho más lúgubre, pero mucho más sentimental en cada una de las escenas. Y puedo recordar esta escena donde el juez le dice a Valentín, em, no te muevas, quédate ahí porque hace una luz impresionante. Y esa escena que tiene en la luz, y cómo rebota en el rostro de Valentín y en el rostro del juez, y todo ese momento de convergencia junto con la banda sonora, y cómo todo lo visual engloba cada una de las sensaciones y sentimientos que están dentro de los personajes, a mí la verdad es que me cautiva y me parece realmente hermoso. Y
así con cada uno de los detalles. Se ve que está filmada con usando la luz natural, y eso es algo demasiado, em, difícil de hacer. Es difícil, y cuando lo haces bien, se nota la maestría con que lo haces, y aquí está muy bien hecho. Y puedo recalcar también otras escenas, como cuando después de que al juez, eh, lo sentencian y Valentín va a verlo, em, tienen una escena en donde están casi totalmente oscuras, únicamente, em, iluminadas con la luz o con la poca luz que transmite la noche entre las 6 y las 7, y una pequeña lámpara, y cómo, sus rostros son iluminados por estas luces. A mí la verdad es que me parece bastante poético y está muy bien hecho, dejando ver que es un momento tan íntimo. Y para eso, ahora sí voy a profundizar un poco más en los aspectos psicológicos que tiene el guión, en los aspectos filosóficos y tal vez psicoanalíticos, y eso es como que lo que tenía un poco de miedo de hacer, ¿no? Como que de aburrir a la audiencia con todo esto. em, pero es algo que simplemente me fascina, y es algo por lo que Rojo me vuelve, pues, loco, y con algo que estoy completamente obsesionado. Em, ¿qué les iba a decir? El encuentro casual entre Valentín y el juez parece fortuito, pero Kieslowski sugiere que lo accidental revela una trama de intereses humanos, y es algo que podemos ver durante toda la película. Parecería que todo es una serie de accidentes, accidentes grandes, medianos, pequeños, tan pequeños como que al juez se le acabe la tinta de su pluma, fuente o estilográfica al estar firmando no sé qué, al estarle escribiendo algo, creo que a Valentín, y vemos que al mismo tiempo esa pluma es la misma pluma que el jurista, el joven jurista utiliza. Es prácticamente la misma pluma, y son esa serie de detalles, y vemos que esos detalles, a final de cuentas, em, son pequeños pequeños eslabones de una cadena que está totalmente interconectada entre la vida de cada uno de ellos. Y es eso, ¿no? Cuestionarse si cada accidente es realmente eso, un accidente, o realmente pasa por algo. Algo que me encanta es la ambigüedad que tienen las imágenes, y la ambigüedad que tiene asimismo el ritmo de la película y el guión de la película. Em, Parecería que todos son momentos, que todos son situaciones tal vez un poco random, un poco, ¿cómo podríamos decirlo? Con casualidad, un poco sin sentido, pero vemos que cada uno de estos pequeños detalles, accidentes y situaciones está realmente interconectado, como cuando Valentín y el juez están discutiendo sobre si es ético o no estar haciendo pues esto que hace el juez, que es escuchar, espiar más bien las conversaciones de cada uno de sus vecinos. Em, Vemos que está el joven jurista con su novia, y que todo fluye a través de un encuentro romántico únicamente conducido por la voz, sin ellos verse, sin ellos nunca estar presentes. Vemos que quedan de ir al boliche, y más tarde Valentín, sin saberlo, iba a ir al boliche, y que iban a estar en la misma sala de boliche. Y es eso, ¿no? Estas pequeñas sincronicidades que tiene la película, y esto también da mucho juego, mucho alcance a la reinterpretación que tú como autor puedes hacer. Y esto es lo que a mí me fascina. Las películas que a ti te dan el trabajo pues ¿cómo podríamos decirlo? Como espectador. Em, Aquellas películas donde el director sabe que el espectador es inteligente, y que el espectador está al borde del asiento porque su trabajo lo está haciendo bien, y porque el espectador quiere descubrir todas esas cosas que fluyen a través de la trama. Em, y con esto me refiero, y digo, realmente me metí a investigar mucho análisis sobre la película, y es lo que me gusta, ¿no? De nuevo, la ambigüedad que tiene el filme. Y con esto, digo,
a lo mejor está por ahí la teoría surgiendo, a lo mejor no soy el único que lo piensa, pero quiero exponerte, si ya viste Rojo de nuevo, la siguiente teoría. Vemos que hay muchas similitudes entre la vida de estos personajes, del juez, de Valentín, del joven jurista, tal vez también de la novia que lo deja, porque vemos que es la similitud entre la vida del juez y el jurista, el joven, que parece ser que son la misma persona, pero a través del tiempo. Y esto nunca se nos dice en la película. La película nunca se empeña por resolver aquellas cuestiones que tú como espectador puedes hacer tú mismo por medio de lo que acabas de ver, y es este trabajo reinterpretativo del que te estoy hablando. Lo que pasa aquí es que da para mucha conversación, y es esto lo que te quería decir. Parece ser que son la misma persona a través de diferentes estadios de tiempo. La vida en cómo es un viejo y la vida en cómo es el joven, y esto me recuerda a sí mismo a otra película de Krzysztof Kieślowski que si ya estás a este punto del video, has de recordar muy bien, llamada La vida de Verónica, o La vida de Veronique, o la otra vida de Verónica. Ya saben ustedes de lo que hablo si ya vieron este filme, en donde la misma actriz protagonista de este filme, Irene Jacob, que cabe mencionarlo en estas dos películas, la verdad es que luce totalmente hermosa, y Krzysztof Kieślowski sabe muy bien cómo capturar, cómo retratar toda esa belleza. La usa también en esta película, y es en esta película donde ella interpreta dos personajes que están totalmente conectados, Verónica y Veronique. Y bueno, si tú viste La doble vida de Verónica, sabrás totalmente de lo que hablo, donde parece ser que son las mismas personas, simplemente una nació en otro lugar distinto del mundo y llevan vidas casi iguales, con cosas diferentes, y todo este tipo de cosas, todo este tipo de situaciones nos las presenta Krzysztof Kieślowski sin una gota de en el guión de lo que él piensa que son los personajes. Sí, vemos cómo el autor pone o presenta cada uno de los personajes, nunca haciendo lo que tantas veces me he quejado en este podcast que hace Christopher Nolan, que es como que decirte muchas de sus conclusiones pues que tiene él mismo dentro de su cabeza acerca de lo del guión. El trabajo sobreexplicativo nunca está en este guión, nunca se te sobreexplica ninguna de las situaciones, sino que de nuevo están ambiguas para que el espectador haga este trabajo reinterpretativo. Por eso es lo que te quería exponer yo acerca sobre el juez y sobre el joven que siempre se está cruzando con Valentín, y es esto, ¿no? O sea, no sé si tú te has puesto a pensar cuántas veces te has cruzado con aquella, o sea, antes, ¿no? No sé, y cuando lo expongo así me trabo yo mismo porque es algo que simplemente me fascina, ¿no? Supongamos que amas a alguien y que estás en una relación y todo va muy bien, y en algún punto de esta relación, en algún día, en alguna hora de este día, te empiezas a preguntar si antes, en el pasado, cuando ustedes dos no tenían ni idea de que se conocían, se cruzaron en la calle, en aquella tienda de discos, en aquella plaza, en aquellos helados, o en la bulla totalmente de la gente, de la metrópoli, de la ciudad, si alguna vez sus caminos estuvieron cruzados y nunca se reconocieron para pasar a el punto en la vida donde ustedes se tenían que conocer, pero de alguna forma estuvieron presentes toda la vida, y eso es lo que a mí me vuela la cabeza de esta película. Como, y perdón que no recuerde el nombre del joven jurista, así lo voy a decir durante todo el video, pero como este joven y como Valentín siempre se están cruzando y siempre sus caminos forman parte de la vida del otro, como él mismo queda cautivado por este cartel rojo con el rostro de perfil de Valentín,
Cómo queda cautivado él a través del tráfico, del bullicio de la gente y se detiene en su auto solamente para admirar, para ver la belleza de este rostro. No sin tener en cuenta que al final de la película se la iba a encontrar y se iban a topar sus caminos como los únicos, o bueno, los pocos sobrevivientes de este accidente fortuito que iba a cambiar sus vidas. Y es algo que a mí me vuelve totalmente loco. Y otro punto que quiero tocar es la incomunicación y la comunicación, que muchas veces se nos presentan en esta película, a través de teléfonos, a través de cables, a través de radios, de ondas, se nos presenta el tema de la comunicación humana, oír al otro sin estar con él. Y esto pues me recuerda a todas estas llamadas telefónicas que podemos ver a través del film. La llamada de Valentín con su novio, que es fría, o sea, al principio tú intuyes que se aman, que no pueden estar el uno sin el otro, pero a medida que pasa la película te das cuenta de que es una relación totalmente fría porque al no hablarse, al no estar compartiendo la misma esencia de la persona en sí físicamente, no pueden ser uno con el otro. Oír al otro sin estar con él, el hablar sin un rostro al cual mirar, el oír se facilita, pero necesariamente comprender es lo esencial. Y esto pasa muchas veces, y puedo decir que pasa con incluso más frecuencia en la actualidad con las redes sociales y con todos los chats de las diferentes redes sociales. Es sí hablar con el otro, estar conociendo al otro, compartir cosas con el otro, pero ¿de qué manera? O sea, cuando tú estás en persona con alguien, puedes disfrutar de cada uno de sus gestos, de aquellos pequeños, pues sí, accidentes involuntarios que hay con el rostro, con los ademanes, con el mismo cuerpo, con el tono de la voz. Disfrutas a la persona en su misma esencia y cuando chateas parece que estuvieras hablando con nadie. Y el compartir miradas, el compartir aquellos silencios y silencios incómodos, tanto silencios como silencios cómodos, porque sí, un silencio entre dos personas puede llegar a ser bastante cómodo y no sé cómo lo hayas experimentado tú, pero yo he experimentado aquellos silencios con personas que son extremadamente cómodos, porque como lo decían en Pulp Fiction, qué cómodo es cuando no tienes que estar diciendo estupideces con la otra persona y puedes compartir aquellos silencios. Es realmente ahí donde sabes que estás con... Y me parece sumamente hermosa la escena donde el juez le dice a ella, me regala una sonrisa o me dedica una sonrisa, y ella sin ninguna nota de titubeo lo hace. Y ves ahí como que la esencia de las personas de la cual te hablaba, cuando se pueden compartir silencios, y también porque el escuchar deviene riesgo, el escuchar a otro y el ser escuchado deviene un riesgo para sí mismo, porque expones cada una de estas vulnerabilidades que te constituyen a ti mismo, que constituyen tu esencia, y al mostrarte así a los demás seres humanos es algo que genera un sentimiento de vulnerabilidad y te hace aún más conectar con el otro. También te quiero compartir un artículo que leí para este análisis, para esta ocasión, de una revista que se llama EAM Cinema. Y pues es bastante curioso. Si tienes la oportunidad, chécalo por favor. Te lo voy a dejar en la descripción del video porque abre totalmente la percepción hacia rojo. Y solamente te voy a leer una porción de este artículo para que lo juzgues tú mismo, para que lo leas tú mismo y pues lo cheques. El panorama parece desolador. No hay libertad ni igualdad. Ya desde los propios cimientos de la sociedad, desde la principal institución dedicada a creerlas.
Este parece el terreno más feliz para Krzysztof Kieślowski, quien puede dar rienda suelta a un pesimismo determinista. Y sí, a veces parece que ya todo está determinado, incluso aquellos pequeños accidentes. Y es un tanto la discusión que hay a través de la película. Si todas estas sincronicidades realmente son causalidades, cada una de estas causalidades están ya determinadas de antemano, porque vemos que al final todo pues está interconectado incluso con las otras trilogías, bueno, con las otras películas de esta trilogía. Sin embargo, en un giro inesperado, el autor decide enfocar la tercera entrega de la trilogía desde un sorprendente optimismo. La mirada no carece de dudas y conflictos internos, pero la respuesta parece ser la de comprender a pesar de todo. Y esto es lo que me encanta, o sea, cómo Valentín en ningún momento juzga al juez. Bueno, sí lo llega a juzgar, pero se da cuenta que no es lo esencial, que al final solo queda la fraternidad. ¿Y por qué aludo en esta ocasión a la fraternidad? Porque bajo estos conceptos es que está fundada esta trilogía. Libertad, igualdad, fraternidad, que fue el lema de la Revolución Francesa, y cómo cada color de esta trilogía evoca a cada una de esos cimientos, de estos conceptos. Al final te das cuenta que la fraternidad entre cada uno de nosotros es lo que nos queda, el estar abiertos a la experiencia de ser con el otro, el estar abiertos a tal vez encontrarnos con quien nunca pensamos que nos íbamos a encontrar en la calle, y el abrirnos a aquellos pequeños momentos accidentales que tal vez puedan devenir en algo mucho más grande. Em, la mirada no carece de dudas y conflictos internos, pero la apuesta parece ser la de comprender a pesar de todo, ante un panorama moralmente decadente. La fraternidad parece ser lo único que nos puede salvar como sociedad. Si lo fácil es juzgar, lo difícil es comprender y ayudar. Pasa a convertirse en una heroicidad cotidiana. La postura de Valentín de querer ayudar a Joseph a pesar de sus dudas, a pesar de su rechazo, se mantiene firme, pues ve en el anciano a una persona que está pidiendo ayuda a gritos, por la evidente soledad que padece, por las evidentes pérdidas que ha tenido, y al mismo tiempo el anciano es capaz de hacer reflexionar a la joven cuando la hace ver lo fácil que es juzgar desde fuera, sin ser consciente de que ella misma puede caer en dinámicas similares a las que practica el anciano. Esta cura de humildad los une, pues ambos pasan a ser parte de una misma mirada, o al menos de una complementaria. El juez quebranta su propia pérdida de fe al lograr que Valentín se aproxime a las circunstancias de este. El anciano descubre así que todavía hay esperanza para comprender a los demás y sus circunstancias. El filme enfatiza su mirada desde fuera al filmar toda una serie de pequeños relatos, personajes secundarios que pululan alrededor de la vida de Valentín, ya sean conocidos o desconocidos. La película se vuelve comunitaria y aboga por la necesidad imperiosa del apoyo mutuo y la visión cooperativa ante un escenario ciertamente pesimista. Y creo que es esto lo que me encanta de la visión del cine sobre Krzysztof Kieślowski. Muchos podrían argumentar que retrata la desolación, que retrata aquellas cosas pues un tanto crudas, un tanto malas de los aspectos del ser humano. Pero yo creo que no es así. Yo creo que lo que hace realmente grande la filmografía de Kieślowski es retratar la belleza en medio de la desolación, en medio de aquellos paisajes humanos donde toda esperanza ya se ha perdido, como la esperanza que había perdido el juez y que Valentín logró regresarle. Y al final podría ser que esto fue tal vez una relación romántica, pero en ningún momento es una relación romántica, y es algo que logra
plasmar él muy bien, el amor, pero un tipo de amor más compasivo, un tipo de amor sin nada de erótico, un amor mucho más comprensivo, un amor mucho más metafísico, y lo que pasa al final es realmente lo que a mí me encanta. El filme completo me encanta, y el final mucho más, porque es ambiguo, te deja pensando a ti, bueno, y cada uno de los personajes que aparecieron a través de todas las películas que convergen en este estado del filme, logran conocerse, logran compartir cada uno de los momentos, en especial Valentín y aquel joven, quienes parece que por un momento intercambian miradas. ¿Y qué tal si el juez en un nuevo punto de su vida, en otra bifurcación del tiempo, como un otro yo de sí mismo, ahora en este joven, logró estar junto con Valentín? Es algo que el espectador se pregunta, y es algo que es trabajo del espectador hacer, y que está ahí para que tú resignifiques el arte. Simplemente esta película me encanta, ya lo he dicho muchas veces, me vuela la cabeza. Déjame saber en los comentarios si ya la viste, qué te pareció, si opinas lo mismo acerca de las sincronicidades, de aquellos pequeños accidentes. Y estaré aquí hablando de cine semana tras semana, y bueno, en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.